¿Cómo está? Hola, bien, Saris. Lau, mire que me leí un libro de Corín Tellado que publicó en 1996 y es muy bueno, se llama Tu pasado me condena. Ay, qué bueno, yo me leí uno que se llama Mujercitas, que lo publicó Luisa May Alcott en 1868. ¿Y de qué trata tu libro? Lau, mi libro trata sobre una mujer que se llama Heidi Loder, que tiene aproximadamente 23 años, que se encontraba como en una vía que iba de Chicago hacia un pueblo. Es encontrada por la mamá y la hermana de uno de los empresarios más reconocidos del pueblo que se llama Milagüí, a donde iban. Eh, Ella en la historia empieza a trabajar con el empresario, él le da trabajo y podemos ver en el desarrollo de la historia que él es un abusador, él siempre, como él es hombre y él es jefe, él demuestra como su poder, pero lo utiliza ya de una manera que se pasa como de los límites. A partir de varias experiencias que tienen, él empieza como a controlarla y a tratarla como una prostituta y luego de que ella ya no aguanta más y se va para Chicago, él la encuentra porque va a hacer unos negocios con una empresa y se da cuenta que ella es la dueña de esa empresa, por lo que él va como por ella y dice que no puede hacer negocios con ella, pero sigue intentando. Él le había pedido matrimonio y ella le dijo que no le iba a dar ese gusto y lo sigue intentando y lo sigue intentando, y su forma de controlar y de abuso al final logra que ella le acepte el matrimonio y estén los dos juntos. Ay, súper chévere, Saris. Bueno, Lau, ¿y de qué se trata tu libro? Cuéntame. Bueno, mi libro está ubicado en el siglo XIX, donde hay cuatro hermanas que se llaman Beth, Joe, Meg y Amy. Todas son muy unidas, ellas se aman mucho. Su padre, antes eran una familia muy adinerada, pero pues en ese momento ya no. Su padre estaba en la guerra y ya vivían con su madre y Ana, que era la que ayudaba en la casa. Cada una pues tenía responsabilidades para poder ayudar con la casa porque no tenía mucho dinero. Amy pues ella sí iba a la escuela, pero dejó de ir porque su profesor la castigó porque llevó limas al colegio. Beth ayudaba en la casa con Ana. Meg era institutriz y Joe era dama de compañía de su tía March. Ellas, pues como está ubicado en el siglo XIX, donde hay muchas cosas de sociedad, las invitaron a una fiesta a Joe y a Meg, que eran las mayores. Entonces ellas, pues claro, muy felices. Allí Meg sí le gustaba mucho todo eso de la sociedad, de encajar en ella, de casarse, tener hijos. Ella sí se incluyó en todo eso, mientras Joe no le gustaba mucho y se encerró en un cuarto donde conoció a Laurie, que es su vecino, que nunca se habían relacionado porque el señor Lawrence, que es el abuelo de Laurie, tenía como un mal carácter, pues tenía como una mala perspectiva, entonces nunca se relacionaban con ellos. Pero Joe se dio cuenta en la fiesta que Laurie era muy buena gente y tenía muy buenos valores. Ya con el tiempo se empezaron a relacionar más la familia de las hermanas y el señor Lawrence y Laurie. Yo empezó a ir más a visitar a Laurie y al señor Lawrence le cayó muy bien toda la familia de ellas cuatro. Y todas se relacionaban muy bien con ellos, excepto Beth, que le tenía mucho miedo al señor Lawrence. Pero a Beth le gustaba mucho la música. Y su amor por la música hicieron que el señor Lawrence y Beth se juntaran mucho porque ella le recordaba mucho a su nieta muerta. En toda la historia se cuenta como ellas cuatro se reunían mucho, eran muy unidas y actuaban los cuentos que hacía Joe. A Joe le gustaba mucho escribir y entonces tenía muchas historias, muchos libros, y una vez uno de esos lo llevó a un periódico y lo publicaron. No le dieron dinero por eso porque pues era mujer y en ese tiempo casi no valoraban mucho a las mujeres, y aparte pues era un autor que apenas estaba empezando, entonces no le pagaron por eso, pero sí lo publicaban en el periódico. Al tiempo, Beth contrajo escarlatina, mientras la señora March estaba en Washington porque su esposo había empeorado, porque le fue mal algo en la guerra y estaba mal. Entonces la señora March no estaba en la casa y Beth enfermó mucho al punto de que casi se muere. Tenía alucinaciones por la fiebre tan alta que tenía y casi muere. Pero
la señora March llegó y Beth ya estaba mucho mejor. Su padre, por el contrario, seguía en Washington mientras la señora March llegó para ver cómo estaba Beth. Ya en Navidad llegó el señor March de sorpresa y pues todas estaban muy felices. Y ahí Brooke, que es el institutriz de Laurie, se enamoró de Meg, de la mayor, y le declaró su amor a ella. Pero yo identifiqué de todos los tipos de narradores, el que más se ve, el más común. Mi libro es de una narración lineal. Empieza desde que Heidi está sola, perdida, hasta ya cuando se desencadena lo otro. Siempre la historia no se devuelve, no hay flashback, no hay nada. En el libro identifiqué que el narrador que es más común es el omnisciente. Este narrador no es un personaje más, pero narra como los sentimientos de otra persona. Digamos, aquí en este fragmento, él narra los sentimientos de Heidi, en donde dice: el día gris, las nubes englobadas como si fueran a caer sobre la ciudad, produjeron en Heidi una sensación de vacío, de mezquinidad, de soledad. Miró al frente, hacia atrás no, que importaba todo, ni sentía amargura ni pena de sí misma, solo una gran indiferencia. Ok, ahí también podemos asociarlo con el espacio romántico, en donde este fragmento se ve que las emociones de ella reflejan lo que ella ve, digamos, en el día. Por lo que había pasado con Carl, ella estaba, digamos que sí estaba un poco afectada de cómo él la trataba. Entonces ahí podemos ver que dice: el día gris, las nubes englobadas. Su día estaba como oscuro y no se sentía, digamos, de una manera feliz. Entonces ahí se ve el espacio romántico. Por otro lado, también está el espacio mental, que lo podemos identificar en la página 63, en donde habla sobre Heidi, y el narrador omnisciente habla sobre lo que ella siente al respecto de lo que está sucediendo en su vida y la importancia que ella le da a su vida. Entonces es donde dice: ¿qué era ella en realidad? ¿Importaba mucho su vida? No importaba nada. Ahí es cuando Carl la empieza a tratar mal y ella se cuestiona a sí misma, no importa nada. Y por último, podemos ver que el espacio físico en donde se desencadena como toda la historia es en la oficina de Carl Judson, que lo podemos ver en la página 69 que ya mencionamos, que ya te mencioné en el factor sociolingüístico, en donde dice que él era tirano con el personal cuando algo le contrariaba. Aquella mañana Carl Judson estaba profundamente contrariado y no sabía de qué punto partía aquella tremenda contrariedad. Llamó al jefe de personal y le soltó un sermón. Después, en lo alto, el empleado le citó para discutir algo que no tenía mucho sentido. El botones llevó al tercer rapapolvo y después pulsó el timbre allá en el despacho contiguo y se oyó el mover de la silla. Ahí vemos que el espacio es en la oficina y ahí es donde se desencadena en sí toda la historia. Y ya. ¿Y qué factores sociolingüísticos encuentra usted en su libro? En mi libro también se encuentran factores sociolingüísticos de la clase social y también de la edad, como en la página 135, donde dice: las que somos pobres no tenemos probabilidad de casarnos, según dice Bell, más que haciendo nosotras la mayor parte, sugirió Meg. Entonces nos quedaremos solteras, señaló yo con energía. A Meg pues le gustaba pues eso de casarse y tener una vida así con una familia, y aquí recalcó pues que no se iban a poder casar porque eran pobres, ya que en ese tiempo tocaba dar una dote cuando tocaba casarse. Entonces pues ellas no tenían el dinero para eso, y pues yo pues feliz porque ella sí no quería eso, no quería casarse, ya quería ser independiente y escribir y seguir leyendo. También otro factor de la clase social en la página 45, donde dice: no, un guiño no, es impropio de señoritas. Alzaré las cejas si es algo que no debes, y si está bien, inclinaré ligeramente la cabeza. Ponte derecha, anda con pasos cortos y no des la mano cuando seas presentada a alguien. No se acostumbra. Acá, pues como si le gustaba todo eso de los eventos sociales,
sí le decía yo como qué hacer y qué no, pues en una fiesta de esas. Entonces ella sí le gustó, pues ella sí veía necesario eso de que las señoritas, que Comportarse sí, bien. comportarse bien, no hacer cosas impropias, y entonces ella cada rato le recalcaba yo que no hiciera nada que tenga que ver con eso. Entonces pues le decía que sí, que tratara pues de ser una señorita, algo así. Y en la página 22 se ve el factor de la edad cuando dice: ¿cuándo volverá mamadita?, preguntó Beth con voz ligeramente temblorosa. Pues como el papá está en la guerra, estaban hablando sobre eso. Ahí Beth le preguntó a la mamá de que cuándo volverá su padre. Ahí, y en la edad se recalca el mamadita, que así es como se le decía a las mamás. Pues es un factor de la edad, de cómo le dice Beth. Y sí. Ah, qué bueno. Bueno, Lau, y mire que en el libro pude identificar como dos factores sociolingüísticos que se reflejan mucho, que se ven como repetidamente. Uno es el del sexo género y el otro es el de la clase social. En el del sexo género podemos ver como Carl Judson como que siempre intenta controlar a las mujeres, las trata como objetos y él cree que puede hacer sobre ellas lo que él quiera y cuando él quiera. Entonces, digamos, lo podemos identificar en la página 55 del libro que dice, eh, él iba a hacer unos negocios y Heidi Loder le habla sobre que un papel que deberían firmar estaba mal redactado, por lo que el negocio iba a verse afectado. Y él le dice, y él como que, y una mujer, ¿por qué debe saber eso? O sea, no, ¿por qué sabe eso? Cuando ya llega de volver a hacerle el negocio, él dice, asombrado de que una simple secretaria pudiera estar tan enterada del Código Civil y las leyes inherentes a él, como denigrando lo que puede saber una mujer. Por otro lado, también el juego de poder se ve reflejado en Carl Judson porque él es el jefe, él es el que manda, entonces se tiende a ver como más que todos los hombres utilizan ese poder a favor para mandar a lo que dicen. Entonces en la página 61 dice, no estaré nunca de acuerdo, Mr. Johnson, le dice Heidi, porque él la hace, la iba a obligar a algo. Entonces ella le dice, no estaré nunca de acuerdo, Mr. Johnson, voy a dejar el empleo. Y él, con su poder, le dice, te demandaría al sindicato, no hay una razón, al menos nadie la conoce ni es fácil de que eso ocurra. Eso pasó después de que él se enterara supuestamente que ella estaba con la otra persona en la habitación. Entonces por eso la estaba tratando así. Y ella le dice, me está haciendo usted un chantaje. Y él, no es una frase muy bonita ni muy correcta, pero sí, puede que te lo esté haciendo. Yo soy así. Él como demandando su poder, porque puede, aunque no. Por otro lado, también el factor sociolingüístico que podemos identificar es el de la clase social, en donde él como que denota el poder económico que tiene. Entonces aquí en la página 69 podemos con este fragmento mirarlo y dice que Carl Judson era tirano para con el personal cuando algo le contrariaba. Aquella mañana, Carl Judson estaba profundamente contrariado y no sabía de qué punto partía aquella tremenda contrariedad. Llamó al jefe del personal y le soltó un sermón, sin ninguna manera. Después, a un alto empleado le citó para discutir algo que no tenía mucho sentido. El botones llevó el tercer rapapolvo y después pulsó el timbre y allá, en el despacho contiguo, se oyó el mover de una silla. ¿Ves cómo se ve que depende de su estado de ánimo? Porque él tiene el poder, entonces él ya lo es todo, y no es así. En mi libro también se encuentran factores como ese, como el romántico, en la página 217, donde dice,
El día se oscureció y el silencio se instaló en el cuarto, mientras escuchaban sin respirar. Las chicas rodearon a la madre, asustadas ante la perspectiva de perder el apoyo y la alegría de sus vidas. Acá, este romántico, pues porque escriben cómo estuvo el día después de que llegara el mensaje de que su padre enfermó, de que está grave en Washington. Entonces, acá está diciendo cómo sus sentimientos se conectan como en el espacio. Diciendo que el día se oscureció y diciendo que el día empezó a ser como oscuro y maluco. También en la página 83 se ve el espacio mental, cuando dice, tiene razón, el chico está muy solo, habrá que ver lo que estas muchachas pueden hacer por él, pensó el señor Lawrence mientras miraba y escuchaba. Acá el señor Lawrence pensó que, pues como que reaccionó de que su nieto Laurie estaba muy solo en la casa y Joe pues estaba convenciendo al señor Lawrence de que la dejara ir como todos los días a entretenerlo. Entonces el señor Lawrence pensó que sí, que él está muy solo y que puede que de eso de que Joe esté yendo todos los días y la familia, puede que eso cambie los sentimientos y la forma de ver las cosas de Laurie. También en la página 73 se ve el espacio físico, cuando dice, la casa de los Lawrence era continua a la de los March, apenas separadas por el jardín, situadas en un suburbio de la ciudad. Aún conservaban algo de aire de campo, con sus arboledas y praderas, calles tranquilas y amplios jardines, con una larga cerca como único límite. Al otro lado de la propiedad de los March se situaba otra que contrastaba por representar con la mencionada antes, un ejemplo claro de extremos sociales. De un lado, una mansión flamante en la que el cuidado y la decoración, así como las cosas que se podían mirar entre los intersticios de los cortinajes, daban fe de lujos y comodidades de que disponían. Acá, este es físico pues porque describe la casa de los Lawrence, que era continua a la de los March. Y acá pues nos estaban diciendo que sí, que eran vecinos y que casi no se veían entre sí, pues porque el señor Lawrence pues tenía como un carácter fuerte y no se relacionaban con ellos, pero pues ya después con el desarrollo de la historia se fueron relacionando más. Lau, ¿y qué tipo de narración es esa? Es una narración omnisciente, porque acá en la página 16 dice, Margarita O'Meara, para nombrarla con su diminutivo familiar, tenía 16 años y era la mayor de las 4 hermanas. Era muy linda, un poco gordita, de cutis rosado, ojos grandes, abundantes y sedoso cabello castaño, boca delicada y unas manos blancas de las que estaba un poco envanecida. Yo tenía 15 años y era muy alta, esbelta y morena, la boca de expresión resuelta, la nariz un tanto respingona, los ojos grises muy penetrantes, que parecían verlo todo y que unas veces tenían expresión de enojo, otras de alegría y otras se tornaban graves y pensativos. El narrador es omnisciente porque el narrador sabe todo sobre ellas. Él no tiene nada que ver sobre la historia, pero sabe cómo piensan, todo lo que está pasando y cómo ha sido su vida. Nunca pues no es un personaje de la misma historia. Ok. Y la narración es lineal, Okay. ya que pues nunca se vuelve al pasado, la historia es continua, tiene un inicio, nudo y desenlace, todo es continuo. Lau, según mi libro, en análisis que hice, como conclusión puedo ver que el factor que más se destaca es el del sexo y el género, ya que sin el elemento machista que se desarrolla en toda la historia, en toda la trama de la historia, pues no sería nada el libro. Sin el tema de la sexualidad, sin el machismo, donde el hombre es el que utiliza como su poder para ya dar un mayor control sobre cosas que no son necesarias, no se desarrollaría el libro y no podríamos entender ni ver la razón de la historia, e incluso también en la parte final del libro, donde digamos que algo cambia pero vuelve a ser lo mismo, siempre se refleja lo que hace el hombre con su poder. El análisis sociolingüístico que le podemos sacar a mi libro es que tiene muchos factores de la clase social y de la edad, ya que pues el libro está hecho en el siglo XIX, donde se tenían otras formas de hablar y otras formas de ser.
Entonces tiene factores de la clase social y de la edad, ya que las 4 hermanas del libro tienen diferentes edades y tienen diferentes formas de expresarse. Por ejemplo, la chiquita tenía expresiones para decirle a la mamá como mamadita. Muchas gracias.